Y en nuestras entrevistas de salud tenemos a una querida de la casa que la tecnología nos había separado. Aquí estamos con Itamar La Chica, reconocida psicóloga venezolana, también conferencista, que lleva una red social increíble donde ahí pueden ver unos tips y con unos dibujos o con unas caricaturas que me encantan. La tienen que seguir. Mira, Itamar, hola, queridísima, aquí ¿cómo estás? estamos. Al fin, vale. Al fin. Mientras no puedo con nosotros y aquí también en vivo. Bueno, excelente. lo Gracias logramos por la en vivo. Claro que sí. Y vamos a hablar con Itamar algo que me estaba comentando, que es bien interesante, que es que a veces los papás no sabemos manejar las expresiones o los sentimientos de nuestros hijos. Cuéntame un poco de eso, Itamar. Sí, fíjate, ¿no? Los niños, pues, o desde que nacen, el ser humano, evidentemente tiene cierta inmadurez y digamos que en principio no cuenta con el lenguaje para poner en palabras aquello que siente, aquellas vivencias, lo que le gusta, lo que no le gusta. Y viene siendo como ese adulto el mediador, el que debe, digamos, hacer las veces de poner en palabras eso que el niño a veces no puede expresar. Sin embargo, aun cuando los niños también manejan el lenguaje, nos damos cuenta que a veces los papás tienen una dificultad importante en traducir y en manejar también la emocionalidad de sus hijos. Y eso tiene una repercusión importante, Sajixa, porque en esa medida, pues los niños van a portarse mejor o peor, ¿sí? Cuando mi papá o mi figura de vínculo más importante no es capaz de comprenderme, por supuesto que no va a generar empatía y mucho menos va a resolver las cosas que quizás yo como niño o niña no puedo resolver. Entonces sí me parece que es un tema bastante oportuno, sobre todo porque bueno, ahorita hay como muchos duelos de situaciones, la situación pandémica, que aunque no quisiéramos nombrarlo, bueno, sigue estando, donde Y los estará. niños, sí, y estará a lo mejor por mucho tiempo, donde los niños, por ejemplo, ya no salen con la misma frecuencia, donde los niños no tienen expresión libre ni compartir con sus pares, es decir, que hay un duelo, se perdieron cosas, ya no puedo ir a la escuela, ya no puedo tener vínculo con mis compañeros y lamentablemente no tenemos un papá que está adiestrado, que está capacitado para, digamos, hacer manifiesto, digamos, esas emociones. Y lo que han conseguido más bien es que al contrario, lo van como castigando. Entonces, sí es importante que los papás tomen en cuenta que esto es un aspecto importante a tratar para la salud emocional y mental, por supuesto, de todo niño. Es que has dicho algo bien importante. Los papás no están capacitados, ni siquiera a nadie le entregan un manual de cómo ser papá. Exactamente. O sea, uno no sabe cómo va a ser papá y siempre, por lo menos, el primer hijo es un experimento. Sí. Definitivamente. Hay error y la verdad que es así. Claro, entonces imagínate tú, si hay muchas cosas del desarrollo que se supone que uno debe saber, mucho más difícil manejar las emociones. Sí. Entonces, por eso es que es tan importante y nosotros en Respira Libre hacemos hincapié en traerles los especialistas, que a lo mejor se nos olvida que existen, pero que hay que llamar, hay que buscar. Y en estos momentos donde también los adultos tenemos unas sensaciones diferentes, porque también la vida nos cambió, ¿cuáles serían los pasos a seguir con nuestros hijos? Sí, fíjense, hay papás que me parece que toman como muy literal lo que los hijos dicen. Hay niños que le dicen a los papás, por ejemplo, no te quiero, ¿sí? O quiero morirme cuando estoy haciendo las tareas. Entonces hay papás que se ofenden y dicen, ¿cómo mi hijo no me va a querer si viene de mí y tal la cosa? Es decir, no deben tomar literal lo que los niños dicen. Normalmente el niño cuando está molesto dice, no te quiero. Es difícil que el niño diga, sabes, mamá, estoy molesta porque tú, tal. No te lo va a decir. Lo va a manifestar conductualmente o te lo va a verbalizar, va a decir cosas que no lo tienes que tomar literal. No te quiero, eres mala. Entonces allí el papá o la mamá tienen que entender que posiblemente lo que el niño está manifestando es un enojo, está bravo, y los papás deben traducir. Por ejemplo, sí, hijo, yo sé que tú estás molesto, sé que te sientes muy mal porque te dije que no podías comer chuche a esta hora, yo te entiendo, ¿sí? Sin dejar de establecer el límite. El hecho de que yo comprenda la emoción de mi hijo no significa que yo voy a ceder al límite, porque finalmente son los adultos los que saben qué conviene y qué no a los hijos, ¿sí? Por eso es que siempre debe haber una relación asimétrica entre los hijos
y los padres, porque son Oye, los eso padres. que estás diciendo, yo creo que la tendencia actual de las, no sé si de la psicología no creo, porque obviamente tú das otros lineamientos, pero en otros países, por ejemplo en Estados Unidos se ve mucho, y nosotros estamos saliendo pues en varios estados de Estados Unidos, se ve muchísimo que es literal lo que el niño pide, lo que hay que hacer, o lo que el niño dice o exige lo que hay que hacer, porque ya también existe la amenaza de, bueno, yo te llamo 911, ese es tu problema legal, y legalmente punto, ya, o sea, el papá asume lo que el muchacho diga, o sea, si yo quiero encerrarme a pegar grito, me encierro a pegar grito, que eso, por ejemplo, en nuestras culturas latinas, en nuestros países latinos pues no sucede, porque yo tengo la oportunidad de que pues mi hijo está en una escuela dominicana desde hace varios años y ahí no sucede. Sin embargo, tengo mi otro hijo en Estados Unidos y sí sucede. Y el fundamento es que, bueno, el psicólogo dice que es así. ¿Cómo es posible? No, definitivamente no. Todo psicólogo que se respete y que haya estudiado psicología realmente, porque mucha gente también se hace llamar psicólogo, conoce que una familia para que sea funcional debe ser asimétrica. Es decir, si lo podemos graficar, pudiéramos decir que es como una pirámide, donde papá y mamá están en la cúspide y los hijos están abajo. Eso no significa que un rol sea más importante que otro. Hace referencia a que los padres, por estar en ese tope, en ese top, hace referencia a que ellos tienen mayor manejo de las situaciones, se supone, son los que cuidan, los que ponen límites, los que ponen normas, los que ponen castigos, los que ponen recompensas, los que cuidan, protegen, ¿sí? Y son los niños los que deben sentirse amados, protegidos y todo lo demás. Entonces, no puede haber simetría. Yo creo que hay una competencia ahora de que yo quiero ser el mejor amigo de mi hijo. No, yo no soy la mejor amiga de mi hijo, yo soy la mamá. Huérfano, para empezar. Para empezar, los amigos de uno son, evolutivamente hablando, cónsonos a la edad de uno. Por supuesto. ¿Sí? Un papá y una mamá, si bien es importante, es fundamental, es imperioso que tengan una actitud cercana, de empatía, por supuesto, de amor, de vincularte con él desde lo emocional, desde luego que sí, eso no tiene dudas, pero eso es sustancialmente distinto a que yo soy pana, porque además los amigos son los que yo son cómplices. Yo soy amigo, para que no saben el término de pana, yo soy amigo. Los amigos, exacto, se tapan las cosas, son cómplices, eso se lo dejamos a los hermanitos o a los amigos realmente, pero un papá está para direccionar, para dirigir, para colocar límites. Entonces somos muy temerosos de colocar límites. Entonces no puede haber asimetría y eso es distinto a no tener un acercamiento importante con tus hijos. Entonces no lo puede haber porque si no la familia deja de ser funcional, se difuminan los roles, no quedan bien claros y es cuando empiezan a surgir síndromes como el síndrome del emperador, el de la reina, que son los niños que son los que mandan sobre sus papás, porque hemos sido lo suficientemente negociadores, no todo se negocia. Yo he tenido esas hicks en la consulta, papás que, no fui más a la consulta porque es que le pregunté a mi hijo y no quiso ir más, ya va. Tu hijo tiene 7 años, tu hijo no tiene el criterio suficiente para saber si quiere o no, si necesita o no ir al psicólogo. Tú sí le puedes preguntar, a ver, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te sentiste a gusto? Cuéntame, ¿sí? Entenderlo, más eso no significa que lo vas a dejar de llevar, a menos que te diga algo que, bueno, efectivamente pasó y tú, como criterio ya adulto, decidas que no. Pero entonces estamos dejando de manos de los niños decisiones importantes y eso tiene como consecuencia que tengamos niños ansiosos, que tengamos niños que se sienten perdidos, porque cada vez que yo le pregunto a mi hijo cualquier cosa, el mensaje es, ya va, mi mamá no sabe lo que está haciendo. Si me lo está preguntando a mí, no sabe qué hacer conmigo. Entonces, es temeroso. Y peor aún, en algunos casos donde el hijo siente que es absolutamente el apoyo o el bastón o el punto que debe existir para que el padre pueda seguir adelante. Vamos a responderme esto en el próximo corte. Ya regresamos. Continuamos con nuestra entrevista de salud con la psicóloga venezolana Ildamar La Chica. Estamos hablando acerca del manejo de los sentimientos de los niños por los padres, pero desde un enfoque bien interesante, que es que hay síndromes que son, me hablaste del síndrome del emperador, síndrome de... Sí, del dictador. Dictador. Quiero aclarar que no es un término científico, ¿no? Ok, no es un término científico, pero es importante porque es la tendencia actual que,
por lo menos que yo he visto, que es que, bueno, yo no le puedo imponer nada a mi hijo porque no quiero que se traumatice, no quiero que tenga, sí, que me deje de querer, no quiero que tenga una estructura rígida, yo quiero ser el amigo, yo quiero ser el confidente. Definitivamente, bueno, a mi punto de vista eso no puede ser, y estamos confirmando pues que definitivamente cómo es que debe ser la no negociación, de que los sentimientos son claramente, mira, yo no te quiero papá, yo no te quiero mamá por tal cosa. O sea, ¿cómo puede ser eso posible? A mi punto de vista yo no lo he podido entender. Sí, Mis bueno, pobres hijos dirán, pero obviamente mi mamá no es así. además que ellos saben el efecto que tienen sobre el adulto, ¿no? Claro. ¿Qué quieres? Soy mala, uno se lo cree, se cuestiona y dice, no, ya va, yo no quiero ser esto, no quiero ser mala, no quiero que sufras, y tendemos, digamos, a hacer eso. Entonces, más allá de gestionar las emociones de los chamos, lo que estamos es dañando al ceder ante los límites, porque además le estamos indicando que, bueno, no hablas en serio. Se supone que si un papá dijo que no, o una mamá dijo que no, eso debe mantenerse hasta las últimas consecuencias, porque se supone que ya tú pensaste el por qué dijiste que no. Entonces, más allá de lo que el niño pueda decir, que lo puedes entender, eso sí es importante, ¿no? Te entiendo, te comprendo, sé que estás molesto, qué pena, si debo seguir manteniendo el límite por esto y lo otro, le puedes explicar también. Entonces, bien importante. Una cosa que habías dejado al aire es que a veces, justamente por tener esa cercanía, que confundimos cercanía con camaradería con los hijos, empiezan ellos a tomar un rol que no les corresponde, y es lo que llamamos rol parental. Es decir, yo soy el confidente de mi mamá, yo soy el que la ayudo a ella a sentirse mejor, ¿sí? Y eso en psicología se llama rol parental, es decir, que el niño asume el rol de papá o de mamá en la familia. Entonces allí también hay una distorsión con relación a qué le toca hacer a cada quien en la familia. Él está mal porque los llenamos también de ansiedad cuando a ellos no les corresponde, pues ellos no les corresponde ni sanar a nadie, más bien son ellos los que deben sentirse cuidados y escuchados por sus papás. Sí, y aunque uno no quiere hablar de estas situaciones actuales del mundo que estamos viviendo, el estar todos bajo la presión de la incertidumbre con respecto a la pandemia, el haber cambiado nuestros hábitos, el estar teletrabajo, teleestudio, compartiendo un espacio que antes a lo mejor pues era suficiente en una sola sala, un cuarto para cada quien, pero esto que era la sala hay que compartirla con el internet con el que está trabajando, con todas las diferentes clases, todo el mundo compitiendo por el sonido, y eso genera una alteración en las sensaciones o en los sentimientos tanto de los adultos como de los niños. Esto has visto que ha habido un incremento en cuanto a la atención que tienen los muchachos. ¿Cómo tú has visto en esta actualidad? Sí, fíjate, está comprobado que no sé si hacinamiento, ¿no? Porque al final todos vivían así como siempre, pero convivir tanto hace que se generen reacciones hostiles, reacciones agresivas, y si papá y mamá tampoco entienden esto, entonces vamos a tender a castigar ciertas reacciones de nuestros niños. Entonces vemos, por ejemplo, niños más relinchudos, niños más negados a hacer las labores que realmente hacían antes, por ejemplo, el hecho de ir a la escuela de forma virtual, y hay que entender que sustancialmente es diferente. No es lo mismo que un niño se tenga que parar, vestir, caminar hacia el colegio, conseguirse con sus pares, a que ahora tenga que estar en una pantalla donde difícilmente hay reconocimiento del otro, ¿no? Mientras más pequeños son, es como difícil entender que del otro lado de la pantalla hay otras personas, y que simplemente que si no quiero conectarme, apago el botón y ya, para mí desapareció, sin entender que realmente hay otra persona que pudiera sentirse mal porque le apagaste la cámara. Entonces, es más difícil así gestionar las emociones, y por eso papá y mamá de nuevo tienen un rol bien protagónico, bien importante, para que sirvan de puente en traducir qué es eso que pasa. He tenido papás, Sajitza, que castigan los berrinches. Los berrinches exagerado, es algo, esperado en los niños entre 2 y 4 años. Eso es algo que no podemos evitar. ¿Qué podemos evitar? Que eso se prolongue y venga siendo bola de nieve en las próximas edades evolutivas. Entonces, he conseguido papás que castigan el berrinche. El berrinche es una respuesta exacerbada de molestia del niño.
Y el berrinche, más allá de castigarlo, penalizarlo, tú tienes que traducir eso, es decir, entiendo que estás molesto, sé que estás irritado, yo sé que no te quieres conectar a tus clases, es decir, conectarse con el chamo. Sé que te sientes muy mal, sé que lo que quisieras es estar de pronto durmiendo, yo sé que tú quisieras ir para tu clase. Estás poniendo en palabras lo que el niño no puede decir y que está manifestando conductualmente. Cuando nosotros o cuando el niño se siente escuchado y siente que le están traduciendo, eso baja esa jixa como la espuma, así. O sea, se disminuye, porque bueno, tengo a alguien que está ejerciendo la empatía, que está poniéndose en mi lugar, me está comprendiendo, y definitivamente los papás que son más empáticos tienen también un mejor manejo de estas situaciones, es decir, no se lo toman a personal, le dicen a los hijos, sí, es verdad, hijo, conéctate a esta clase, yo sé que es fastidiosísima, pero ya se va a acabar, tranquilo. O sea, eso es una forma de entender al otro, al niño, y eso es bien positivo para la inteligencia emocional de los muchachos. Bueno, y eso creo que es el mejor consejo con el que podemos finalizar esta conversación. Ildemar, tus redes sociales. Todas mis redes sociales, específicamente en Instagram, que es la que más muevo, también Facebook, YouTube, Twitter, es @dralachica, DRA la chica es mi apellido, esas son mis redes sociales, siempre estoy como activa, poniendo mucha información, interactuando con la gente, de verdad que por ahí pueden escribirme. También es importante que yo sé que este programa llega a muchísimos hogares, que cuento con consulta presencial acá en Venezuela, Caracas, y también pues vía online. Sí, claro, vía online es importante porque estamos en varios países, sí. Y es interesantísimo, sobre todo que podamos contar con alguien que nos pueda asesorar. Oye, ¿qué está pasando? Sí, señor, estoy a la orden, de verdad que sí, ha sido una experiencia bien chévere saber de otros casos fuera del territorio venezolano, y saber que todos tenemos y padecemos los mismos problemas. Eso es impresionante, ¿no? Es así, así que bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. A ti. Seguimos.